Empezamos con la grabación. Ya. Entonces el día de hoy vamos a hacer la garantía de ejercicios de propiedades físicas de los fluidos. ¿Por qué temas ya van avanzando con el ingeniero? Ya terminamos cavitación. ¿Ya terminaron cavitación? Sí, señor. Ya, entonces ya. Está bien. Está muy bien. Le voy a enviar la foto del ejercicio que vamos a hacer, ¿ya? Y esos son los ejercicios que tienen tarea también. Ya. Entonces el ejercicio que les envía el Telegram dice, ¿no? Un recipiente cilíndrico con líquido viscoso gira un vástago de diámetro D y longitud L, coaxial con el recipiente para la rotación a la velocidad, la distribuida angular, la velocidad de distribución angular, perdón, la velocidad angular, y se consume una potencia N. Suponiendo que el espacio libre de magnitud delta entre el vástago y la pared del recipiente, la velocidad va distribuida según la ley lineal y despreciando el rozamiento en el extremo del vástago determinar el coeficiente de viscosidad del líquido, ¿no? Entonces, para empezar a hacer este ejercicio hay que recordar lo que es la viscosidad. Bueno, ¿ustedes se acuerdan qué es viscosidad? ¿De lo que dijo el ingeniero? La resistencia de un líquido a fluir. ¿Está bien? Sí, la resistencia que tiene un líquido a las deformaciones, sí, exactamente, a fluir. Bien, o sea, si un líquido es más viscoso, presenta más resistencia a las deformaciones tangenciales. O sea, ¿qué quiere decir? No, si acá yo tengo dos placas y esto amarillo es el fluido, ¿ya? La placa de abajo es estática completamente, o sea, quieta, no se mueve. Si yo le aplico una tensión tangencial a esta placa de acá arriba, o sea, voy a hacer que esta placa de acá se mueva, ¿no? Se mueva para allá con una velocidad. Entonces, todas las partículas de fluido que están en contacto con esta placa se van a mover, pero mientras más llegue a esta parte de acá, no se va a mover, o sea, va a haber una posición mayor acá, en la parte del fluido que está en contacto con la placa que no se mueve, ¿no? Entonces, si yo le aplico una tensión tangencial a este fluido, si el fluido es poco viscoso, con poco esfuerzo voy a hacer que agarre más velocidad el fluido, o sea, que se deslice con mayor facilidad. Ahora, si el fluido es más viscoso, va a ser necesario que aplique una mayor tensión para hacer que esta placa se mueva, ¿no? Que se mueva. Eso es la viscosidad, la resistencia a los esfuerzos tangenciales. En el libro del ingeniero ahí está la definición matemática, ¿no? Bueno, la que nos va a ayudar a entender cómo podemos interpretar esto. Bueno, que le voy a hacer un pequeño resumen. Suponiendo que acá nosotros tenemos nuestro eje.
Si yo le aplico acá un esfuerzo tangencial a la placa que encima y el fluido es todo esto amarillo, ¿en qué parte del fluido va a tener más velocidad? En la superior. Exactamente, acá arriba la velocidad va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor la velocidad ahí arriba? Porque justo ahí le estoy aplicando el esfuerzo tangencial, ¿no? ¿Y en qué parte va a ser la velocidad menor? En el fondo. Exactamente, en el fondo. Ahí. Y yo, mientras yo más voy subiendo, digamos, la velocidad va aumentando. Entonces, el gradiente de velocidades es lineal. ¿Qué es gradiente? Gradiente es solo variación, ¿ya? Si yo digo gradiente de velocidades, es la variación de las velocidades con respecto, o sea, con respecto a algo, ¿no? Esto de acá es y esta es la velocidad. O sea, la velocidad va aumentando de manera lineal con y, o sea, para y0, velocidad 0, y1, velocidad 1. Entonces va aumentando así. Teniendo en cuenta esto, nos vamos a dar cuenta que entonces la tensión es proporcional al gradiente de velocidades. Ya, ¿por qué acá U? Bueno, U es velocidad. Eso lo van a ver en cinemática, ¿ya? Pero por ahora vamos a tomar U como velocidad. Entonces el esfuerzo tangencial va a ser igual al gradiente de velocidad. El esfuerzo tangencial va a ser igual a la variación de las velocidades que tenemos acá. O sea, va a ser proporcional, perdón. Entonces, para que sea igual, nosotros tenemos que tomar un coeficiente, ¿no? Entonces, ese coeficiente va a ser la viscosidad. Es un resumen de lo que es viscosidad, ¿ya? Si ustedes tienen una duda en cualquier momento, por favor, pregunten. Entonces, ¿cómo resolvemos este ejercicio? Este ejercicio nos pide hallar el coeficiente de viscosidad, ¿no? Determinar la viscosidad del líquido. ¿Qué es líquido? El líquido que está acá, entre el vástago y entre el cilindro y toda esa camisa. Este cilindro tiene un diámetro D, tiene una longitud L, y el espacio que hay entre el diámetro, entre el cilindro y la camisa esta es delta minúscula, ¿no? Y si nos acercamos, ustedes se van a dar cuenta que esto de acá puede ser interpretado como la placa fija y la placa móvil, ¿se dan cuenta? Donde va a haber una variación de velocidad. La placa fija sería todo esto acá y la placa que se mueve sería la superficie del cilindro, ¿no? En este caso, este cilindro se movería de esa manera. Entonces empezamos con la definición que nosotros tenemos de el esfuerzo tangencial va a ser igual a mu, que es, ¿no?, la viscosidad, por U diferencial el gradiente de velocidades, ¿no? Ya. Entonces, si acá yo tengo la altura máxima, significa que yo voy a tener la velocidad máxima acá, ¿no? Y como este gradiente es lineal, suponemos que es lineal, ustedes van a encontrar en internet, o si ya han visto fluidos no newtonianos, no sé si han escuchado esa denominación, fluidos no newtonianos. Cuando le ponen agua con maicena. ¿No han visto en internet videos de eso? Sí. Bueno, un fluido no newtoniano no tiene esta forma acá.
Sí. Ya, porque, bueno, ahora les voy a explicar, ¿no? Esto de acá se le llama Coma. ecuación newtoniana, ¿no? De la viscosidad. Y es porque esto es lineal, o sea, es una recta, ¿no? Cuando son no newtonianos, no son una recta, o sea, pueden ser así, incluso pueden empezar de acá, tendrán, o sea, son distintos. Por ejemplo, tienen que aplicar una fuerza y recién se deforman. Estamos tomando en cuenta que este fluido es newtoniano. Ahora, como es lineal, en vez de poner diferencial de U sobre diferencial de H, yo directamente puedo colocar la velocidad máxima, o sea, la velocidad máxima que alcanza este cilindro. O sea, el cilindro está así, digamos, y está rotando para allá. La velocidad máxima va a estar acá, digamos, no va a ser un vector tangencial a la superficie, ¿no? ¿Y cómo se escribe la velocidad máxima? La velocidad máxima cuando está rotando es R por la velocidad angular, ¿no? Cuando hablamos de rotación. Entonces, velocidad máxima sobre H máximo. Acá le voy a colocar. Eso es solo cuando es lineal. ¿Por qué? O sea, porque si yo divido esto entre esto, va a ser lo mismo que si yo divido esto de acá con esto de acá. Porque es el mismo triángulo. Solo cuando es lineal. Pero ustedes tal vez en otra materia o van a ver un gradiente que no sea lineal. Bueno, no creo. Así que siempre vamos a trabajar con esto. Como tal vez algún ya vengan algo así, ¿no? Entonces, teniendo esto en cuenta, vamos a decir que el esfuerzo tangencial va a ser igual a mu, la velocidad máxima, que en este caso va a ser el radio por la velocidad angular sobre delta minúsculo, ¿no? Delta minúsculo es el grosor. O sea, la distancia máxima, o sea, toda la distancia que hay entre la placa que se mueve, la superficie del cilindro que se está moviendo y la superficie que está quieta, ¿no? Ahora, también nosotros sabemos que la fuerza es igual a el esfuerzo tangencial por el área, ¿no? Porque fuerza tangencial es solo fuerza sobre área. Entonces, para obtener la fuerza, simplemente despejamos lo que ya hemos encontrado, que va a ser igual a mu radio sobre delta. Por esto parece acá. Sobre delta. Es el esfuerzo tangencial ahora por el área. ¿El área qué sería? Sería pi diámetro por L. Esa sería el área del cilindro. Ya pi diámetro por L. Ahora, si nosotros lo simplificamos, ¿no? Simplificamos esta expresión, vamos a tener que la fuerza será igual a viscosidad diámetro al cuadrado L pi sobre 2 delta. Ya, ¿por qué acá diámetro al cuadrado si acá no hay otro diámetro, no? No hay otro diámetro, pero acá hay radio, o sea... Ya, yo puedo decir que radio es igual a diámetro sobre 2, ¿no? Bueno, ahí lo reemplazo y ya multiplico y te va a salir así. De nuevo, cualquier duda que tengan, por favor pregunten, ¿ya? Vamos a verificar la grabación. Ya. Entonces estamos en eso, ¿no? Ya. Ahora la potencia, ¿qué es igual a potencia? Es igual al momento
por la velocidad angular, ¿no? Y aquí es igual el momento. El momento es igual fuerza por distancia. Y en este caso, ¿por qué es diámetro en la mitad, no? Porque Radio. estamos concentrando el radio. O sea, el momento que es con respecto a este eje, digamos, ¿no? Y este es el radio. Ya, ¿por qué calcular la potencia? Porque el ejercicio nos está dando la potencia. Bueno, no, nos dice que tenemos una potencia. Entonces, despejando toda la potencia, la acelera a mu por el diámetro al cubo, por velocidad angular al cubo, longitud pi 4 sobre delta. Y mu va a ser igual a 4 delta, distancia al cubo, velocidad al cuadrado, pi. Acá era al cuadrado, me equivoqué. Entonces, de esa manera hallamos la viscosidad que tiene este fluido acá, este fluido amarillo. En esta parte de propiedades físicas de los fluidos no entran tantos ejercicios en exámenes, puede entrar, ¿no? Usualmente no entra, pero es importante entender esto de la viscosidad porque entendiendo esto, después los temas que van a ver después van a entender lo que es las pérdidas por viscosidad, ¿no? Y también es muy importante porque nosotros utilizamos la propiedad de la viscosidad en los lubricantes. Y a veces el ingeniero ustedes investiguen sobre eso, ¿no? Bueno, el siguiente ejercicio va a ser muy similar, así que si les quedan dudas, la vemos acá ya. Disculpa, una pregunta. Sí. En el ejercicio, el área del cilindro y la camisa en el fondo no se toma en cuenta en la parte inferior porque el área que pones es solamente de los costados, ¿cierto? Sí. Ajá. Tienes razón, no había pensado en eso. Pero sería lo mismo que tomar en cuenta los costados que el del fondo, ¿no es? O sea, si solamente tomas, digamos, como una pequeña parte del recipiente. Uh-huh. Las fuerzas que se van a generar acá van a generar momento, ¿no? Porque tienen esta distancia de acá. Si no considera el área que está en la parte de abajo. Ya ustedes pueden considerarla cuando hacen el ejercicio, ¿no? Igual, después vamos a ver un ejercicio donde sí vamos a considerar el área que está por la parte de abajo. Deben ver el otro ejercicio en su Telegram. En el primero que hicimos, sí,
Si lees el enunciado, dice, tiene una potencia N, ¿no? Solo que acá en vez de colocar N le puse P de potencia. En su caso, digamos, ahí tendría que poner N. Ya. Pero vamos a hacer un ejercicio muy similar, solo que en este, en vez de ser un cilindro, es un cono. El ejercicio dice, ¿no? Un cono sólido de base R y de velocidad angular W se encuentra en un asiento cónico despreciando la resistencia del aire. La resistencia del aire sería la resistencia acá arriba, ¿no? Despreciando la resistencia del aire y tomando los valores de radio de 6 centímetros, otra aclaración, ¿verdad? El radio de 6 centímetros, teta de 40 grados, el momento de 0.157 newton por metro, la distancia de 4 milímetros y una velocidad de rotación de 600 revoluciones por minuto. ¿Cuál es la viscosidad del fluido, no? Ya vamos a tomar esto acá como 2 teta. Bueno, empezamos teniendo en cuenta que esto de acá va a ser igual a la viscosidad por radio por W sobre la altura, ¿no? Bueno, en este caso la distancia total. Y también sabemos que el momento es igual a fuerza por radio. Y también sabemos que la fuerza es igual a el esfuerzo tangencial. Con un diferencial de fuerza es igual al esfuerzo tangencial por diferencial de área, ¿no? Pero en este caso no tenemos un área uniforme, un área que podamos calcular de una manera sencilla, ¿no? Tenemos que usar las herramientas de cálculo. ¿Por qué? Porque acá, si se dan cuenta, estas son variables, ¿no? No se mantienen constantes. ¿A qué me refiero con eso? Ahí. Acá el radio es constante. O sea, el radio va a valer lo mismo acá al inicio que acá al final. Mientras que acá no. O sea, el radio va a ser máximo al inicio y va a ser mínimo al final. Es un radio variable. Si quiero calcular el área, o sea, el área, toda la superficie que está en contacto con el fluido, voy a tener que usar el cálculo, ¿no? El cálculo integral. Entonces, determinamos nuestro diferencial de área. ¿A qué va a ser igual el diferencial de área? Nuestro diferencial de área va a ser un pedacito de área.
¿A qué me refiero con pedacito de área? Digamos, un pedacito de área que vamos a ir integrando en toda la figura. O sea que vamos a dividir toda esta área en pedazos infinitesimales, ¿no? Y luego lo vamos a integrar. A eso me refiero. Cada una de esas áreas amarillas es un diferencial de área, ¿no? Entonces nuestro diferencial de área lo tenemos acá. Sabemos que todo esto va a ser igual a 2pi L. Y que esto de acá va a ser un diferencial de L. Entonces nuestro diferencial de área va a ser por altura, ¿no? 2pi L por diferencial de L. Diferencial de L. Sí. Ya, pero ¿qué es L? ¿No? L es la distancia de acá a acá. Pero nosotros queremos ponerlo en términos de R, ¿no? Diferencial de radio, porque eso es lo que varía desde el inicio hasta el final. Entonces, ¿qué hacemos? Nos tomamos en cuenta este triángulo, donde sabemos que este ángulo acá es teta, ¿no? Eso es teta. Diferencial de L es todo eso. Y diferencial de radio es todo esto acá. No, todo eso ahí. Teniendo en cuenta eso, podemos reemplazar en esta fórmula de diferencial de área. Entonces nos vamos a dar cuenta que diferencial de L va a ser igual a diferencial de R por L por radio. Entonces de esa manera obtenemos nuestro diferencial de área, que sería 2pi por R por todo esto acá, ¿no? Bueno, y cuando ya tengamos eso, simplemente integramos desde 0 hasta acá. Digo, de 0 hasta el radio, ¿no? Hasta el radio completo. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos en la ecuación de diferencia, o sea, la ecuación de momento, ¿no? Que el diferencial de momento va a ser igual al diferencial de fuerza por R. Voy a sectoral, ¿no? Diferencial de momento va a ser igual a diferencial de fuerza por R. Pero esto va a ser igual a tangente diferencial de área por R. Y esto que va a ser igual o sea, ya despejando todo, ¿no? Que sería esto acá va a ser igual a mu, ahora con otro color, mu radio, velocidad angular, la distancia, ¿no? Entre el cono y la superficie, por 2pi r al cuadrado por L sobre R por el diferencial de radio. Y acá acá hay un radio, acá hay otro radio, no sería al cubo. Y entonces tengo esta expresión diferencial, ¿no? Que va a ser para obtener mi momento. ¿Cómo puedo hacer para obtener mi momento teniendo en cuenta esa expresión?
integrando. Hay que integrar, ¿no? Claro, entonces hay que integrar. Pero ¿se dan cuenta por qué estamos integrando? Porque no es igual el radio en toda la longitud. Exactamente, sí. Estamos integrando porque no es un área uniforme, o sea, no, por ejemplo, acá, si tomamos en cuenta esta área, al principio va a ser mucho mayor que acá, acá abajo, ¿no? Si ustedes tienen un cuadrado así, ustedes hacen lado por lado y lo tienen, ¿no? Pero si ustedes tienen, por ejemplo, algo así, van a necesitar integrar para hallar toda el área, porque no es, los contornos son variables, ¿no? Igual acá. O sea, esta distancia varía con respecto a la longitud del eje. Y entonces acá tenemos esta ecuación. Entonces yo puedo decir que el momento va a ser igual a mu w h por 2pi l r por integral de radio al cubo diferencial de r de 0 a r. Bueno, para apurarnos, lo que vamos a hacer va a ser adelantarnos directamente. M va a ser igual a mu w pi l 2h r al cubo. Mira, esta R mayúscula es distinta a esta R minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que esta R mayúscula, ahorita les muestro. R mayúscula es el radio total, o sea, la distancia desde el eje hasta, bueno, el radio mayor, que el que está acá arriba. Y R es el radio variable, o sea, que puede variar desde, R minúscula es el radio variable, que puede variar desde 0, que está acá, hasta el radio mayor, ¿no? Y si se dan cuenta, esto es como un poco como el ejemplo de la viscosidad, ¿no? Que estamos viendo. Y si pongo mi eje ahí, ¿no? Y esto digo que se llama Y. A Y máximo voy a tener el radio máximo, ¿no? Que es el radio mayor. A Y mínimo voy a tener el radio mínimo, que va a ser acá chiquito. Eso es el momento. Si yo despejo de esa expresión, despejo la viscosidad, va a ser igual al momento por 2h w pi r radio al cubo. Entonces lo que ustedes hacen es despejar todas las incógnitas y reemplazan, ¿no? Entonces la viscosidad acá sería igual a 0.3156. Este sería la viscosidad. Puede haber casos como el que me hizo notar el anterior compañero, ¿no? Y que no tomamos en cuenta en el anterior ejercicio, donde acá tengo una superficie y habría que contar la superficie también de acá arriba. Pero en este caso, la superficie sería un redondo, ¿no? Y no sería variable, porque solo sería esta superficie acá, sería una superficie constante. También puede que ustedes vean otro tipo de ejercicios donde ustedes tengan una pelota. Para un pelujo, pero una
una bola que esté girando, ¿no? En ese caso, si les toca, tendrían que igual integrar un diferencial de área. Y hacer infinitos diferenciales de área, ¿no? Con integración. Este es el ejercicio. ¿Todos tienen alguna duda? En la parte de la integral, Sí. sale de la integral sale como r al cubo, luego de integrar. Ya. Lo que pasa es que yo lo simplifiqué, pero mira, acá hay una R, que es la R total, ¿no? En realidad esto sale R elevado a 4 sobre R sobre 4, ¿no? Por las reglas de integración. Que son que al exponente le sumas 1 y abajo el exponente más 1, ¿no? Que es por tabla. Pero acá justo tienes esta R de acá. O sea, esta de acá se simplifica con 1 de esta de acá y acá te sale 3. Ok, perdón, gracias. No, está bien. Eso es lo que pasa, solo que lo simplifique directo. ¿Otra duda, chicos? Bueno, entonces vamos a empezar con otra figura, ¿ya? Esta otra figura es un plato. Aquí lo tengo. Un disco de radio R gira a velocidad angular omega dentro de un contenedor de aceite de viscosidad 1, como en la figura, asumiendo un perfil de velocidad lineal. ¿Qué es perfil de velocidad lineal? O sea, el gradiente de velocidades, ¿no? Y despreciando el corte en los bordes del disco externo, derive una expresión para el par viscoso del disco. Entonces acá nos está pidiendo despreciar los esfuerzos cortantes por los bordes, ¿no? ¿A qué se refiere? A que despreciemos los esfuerzos que se originan debido a esta cara acá, ¿no? A esta área. Ya. O sea, porque acá hay fluido, ¿no? Y si yo hago girar esta acá, igual acá se van a generar unos esfuerzos. Pide que los ignoremos. Y que solo calculemos el esfuerzo que se genera por esta área de acá, ¿no? Y bueno, ahora que me doy cuenta, el momento sí va a ser variable. ¿Por qué? Porque si el momento no es fuerza por distancia, nos vamos a dar cuenta que el momento acá va a ser máximo, ¿no? Y acá el momento va a ser mínimo. O sea que el momento va a ser variable y el momento va a ser dependiendo, ¿no? De la distancia al eje. Sabiendo hacer esto, igual van a poder hacer esto acá. Me llega notificaciones, pero nadie quiere entrar. Ya. Entonces nos dice que tengamos en cuenta un perfil, una distribución de velocidades lineal. Es lo que hemos estado haciendo siempre, ¿no? Como ya le dije, esto de acá es igual a diferencial de U sobre diferencial de H, ¿no? Si tomamos en cuenta esto como lineal, va a ser igual a la velocidad máxima sobre la distancia total. Que en este caso sería R por omega sobre H. ¿Por qué acá estamos usando omega y en el otro caso estábamos usando W, ¿no?
Los dos son velocidad angular, solo que en este ejercicio nos da como omega. Solamente el ingeniero utiliza omega para el área, ¿no? Nos damos cuenta, bueno, entonces diferencial de fuerza va a ser igual a eso, ¿no? Diferencial de fuerza va a ser igual a mu velocidad que esta velocidad es por omega por el área, ¿no? Que es 2pi radio diferencial de radio. Ya, ¿por qué estoy tomando ese diferencial? Ya que, ¿por qué estoy tomando ese diferencial de radio? Porque en realidad nosotros acá estamos queriendo calcular la fuerza, ¿no? Pero estamos calculando la fuerza debido a los esfuerzos tangenciales que ocurren en esa fuerza. ¿Qué es un esfuerzo tangencial? Un esfuerzo tangencial es solo la fuerza que se ejerce sobre un área, ¿no? Puede ser normal o puede ser tangencial. Entonces, acá, a cada punto del área, a cada parte de esta área, o sea, tiene su propio esfuerzo tangencial. Acá cerca del radio, o sea, puede ser variable, ¿no? A eso me refiero. Por eso estamos tomando un diferencial de radio. Y ahora se lo... Bueno, tomar en cuenta la integral, ¿no? Nos saldría que f va a ser igual a la integral de 0 a r de mu omega 2pi radio al cuadrado h diferencial de r, ¿no? Creo que sería igual. Bueno, sería igual a lo mismo, solo que acá tomando esto sí y acá 3, ¿no? Pero por ahora dejémoslo así. Entonces de esa manera tendríamos la fuerza. Ahora queremos encontrar el par viscoso, que es el momento, ¿no? Definimos esto así. Que diferencial de fuerza radio. Dejamos la fuerza así, ¿por qué? Porque acá tenemos otra variable que sería mejor integral. Entonces, si este es radio, si lo ponemos mejor, no va a salir de esta manera. Mu omega 2pi, entonces sobre la distancia integral de radio al cubo. Entonces, si lo coloco, va a ser el momento a ser igual sobre 2h. Ese sería el momento. Pero este sería el momento solo en una cara. Que es solo cualquiera, ¿no? Como son dos caras, multiplico por 2, ya le quito eso, ¿no? Ese sería el momento total. Entonces, el momento total de toda la figura va a ser igual a mu omega pi radio elevado a 4 sobre h. Ese sería el momento total de toda la figura.
Entonces, chicos, ¿les quedó claro? ¿Tienen alguna duda? Sí, ¿por qué dos caras? No entiendo bien esa parte. Ah, ya. Esta es la figura, ¿no? Acá hay una cara. De acá hay otra. O sea que acá hay toda una área que está en contacto con el fluido. Y nosotros calculamos el par que se origina por toda esta área que está en contacto con el fluido, ¿no? Pero acá hay otra cara que está en contacto con el fluido. Por eso son dos caras. Listo, gracias. Pero bueno, pasamos con el siguiente ejercicio. Oye, Max, entonces para el primer ejercicio, a eso te referías, ¿no? Sí, a eso me refería. A eso me refería. ¿Cómo le está yendo con su carpeta? Bien, Bien. El ingeniero toma en cuenta mucho la carpeta. Ya, y es importante. Ustedes van a tener el ingeniero divide usualmente la materia en dos, ¿no? O sea, hasta la mitad, todas las carpetas que tengan, todos los prácticos que tienen van a tener que juntarlo y presentarlo en una sola carpeta. O sea, el trabajo práctico 1, 2, y 3 y 4, ¿no? Es importante que lo hagan bien, pero es mucho más importante que no lo presenten tarde. El ingeniero es un poco es flexible con la presentación de los trabajos prácticos, ¿no? Pero, por ejemplo, si ustedes presentan su carpeta 5 minutos tarde, el ingeniero les pone 0. ¿Ya? Tienen que tener mucho cuidado con eso. Y si les pone 0, digamos, ya no tienen cómo reclamarlo. A veces pasa que ustedes, digamos, no lo pueden tener completo y tal vez se ponen a trabajar, ¿no? En su carpeta hasta las 12 o 1. Pero es preferible que ustedes la presenten incompleta a que les pongan 0. Pero que tengan 80 o 50, incluso 30 a 0. O sea que tengan mucho cuidado con sus carpetas, por favor. Ya, entonces este ejercicio de acá dice: encuentre la velocidad terminal de un bloque bajo el siguiente esquema, ¿no? Un bloque que está cayendo por una superficie inclinada. Si la masa es 6 kilogramos, el área es 35 centímetros cúbicos, teta es 15 grados, y la película tiene un aceite SAE 30 de 1 milímetro de espesor a 20 grados centígrados. La viscosidad del SAE 30 es 0.29 kilogramos metros sobre segundo. ¿A qué se refiere película? Película se refiere a una capa, a esta capa, ¿ya? A eso se refiere con película. ¿Por qué le dicen película a las películas? Porque antes las películas venían en rollos, ¿no? O sea, en rollos delgaditos, y eso, bueno, eso se llama película. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer sumatoria de fuerza. Va a ser igual al peso, al seno de teta. O sea, el peso por seno de teta es esta fuerza de acá, ¿no? Es la fuerza que está yendo hacia la izquierda. Pero la fuerza que se lo pone va a ser igual al esfuerzo tangencial por el área. Entonces, si el bloque se quiere mover para la izquierda, como la viscosidad y la probabilidad que tiene el fluido de resistirse, ¿no?, a la deformación, va a haber una fuerza viscosa que va a ir para el otro lado, ¿no?, para el lado contrario.
y se expresa así. Entonces, si nosotros decimos que la sumatoria de fuerzas es igual a 0, y de acá despejamos la velocidad. Si la fuerza tangencial es igual a mu por velocidad sobre altura, ¿no? Despejamos ahí y despejamos velocidad, porque va a ser igual al peso seno de teta, la distancia, el área por mu. Y bueno, esa sería la velocidad terminal. Ustedes simplemente reemplazan el peso, que sería 6 kilogramos de masa por la gravedad, ¿no? El seno de 15, la distancia que sería 1 por 10 a la menos 3 metros, el área que es 3,5 por 10 menos 3 metros al cuadrado y 0.29, ¿no? Teniendo en cuenta todo eso, la velocidad terminal va a ser igual a 15 metros sobre segundo. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda con eso? Oh, sí, disculpe. En Sí. un diagrama de fuerza, ¿cuál sería el tau por área? Disculpa. Ah, ya. ¿Cuál sería el tau por área? Ya tenemos esa línea, ¿no? Y tenemos una fuerza que va hacia la izquierda, que esa fuerza va a ser representada por el peso, que el peso de este bloque, ¿no? El peso que va en dirección hacia allá, o sea, por seno del ángulo de acá. Pero hay una fuerza que se opone esa fuerza que se opone al desplazamiento, ¿no? Y esa es la fuerza ocasionada por la viscosidad. Que va a ser una fuerza que va a estar acá, ¿no? Bueno, entonces fácilmente nosotros podemos calcular esta fuerza acá, que es el peso por el seno, ¿no? Ahora, lo nuevo que estamos aprendiendo acá en mecánica de fluidos es esta fuerza viscosa, que es por la resistencia a la deformación del fluido. Bueno, nosotros sabemos que el esfuerzo tangencial, ¿no?, del fluido por la viscosidad es igual a esta expresión de acá. Cuando es lineal, es la velocidad por h, ¿no? H sabemos que es la distancia que hay entre el bloque y la superficie, ¿no? Es el grosor de la capa de la película de fluido. La velocidad no sabemos, la viscosidad sí la conocemos. Pero también sabemos que el esfuerzo tangencial es igual a fuerza sobre área, ¿no? Una fuerza aplicada a un área. Entonces, si queremos hallar la fuerza, tenemos que multiplicar esto acá por el área. Ahora, ¿cuál es el área? Bueno, le voy a preguntar a ustedes, chicos, acá tenemos en cuenta dos áreas, ¿no? Es el área que es todo el triángulo, y el área de esto acá, ¿no? Si nosotros queremos saber la fuerza, ¿no?, que se opone a este desplazamiento, ¿qué área tenemos que tomar en cuenta? ¿El área del bloque o el área de esta rampa? Esta superficie inclinada. El área del bloque. La del bloque. Y claro, está bien, y eso es dato, ¿no? Que 35 centímetros cúbicos. Entonces, si multiplicamos esto acá por el área, o sea, el área en contacto con el fluido, que es esa, vamos a tener una fuerza, ¿no?
Y esa fuerza es la que supone el desplazamiento por el peso del bloque. Eso sería. Entonces, sí. Y entonces el último ejercicio. Una placa delgada y móvil está separada de dos placas fijas por dos fluidos de desigual viscosidad y espacio desigual, como se muestra en la continuación, ¿no? El área de contacto es A, determine la fuerza requerida para moverlo, considere el flujo viscoso estable, laminar, no turbulento. Ya, o sea, nos pide hallar la fuerza necesaria para mover esta lámina de acá, ¿no? Dice otras cosas como flujo estable, laminar y no turbulento. Eso lo van a aprender después. Flujo estable, estado estable, eso ya deberíamos saberlo, ¿no? Que eso no se olvida, significa que no hay variación con respecto al tiempo. O sea que yo puedo decir que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero, ¿no? La derivada es solo la variación, ¿no? O sea que si no hay variación de velocidad con respecto al tiempo, la velocidad es constante. Eso es estable. Estado estable lo van a ver mucho en el ejercicio. Es importante nos ayuda a simplificar mucho el análisis, porque si no fuese estable necesitaríamos mucho más, bueno, saber cosas complejas que no son necesarias en la materia. Entonces acá hay una H, acá hay otra, ¿no? Queremos hallar la velocidad y la fuerza. Esta de acá es móvil y esta está fija, esta de acá arriba está fija. Entonces las tensiones generadas por la viscosidad van a ser igual a... La tensión va a ser igual a la fuerza 1 por el área 1, ¿no? Y la tensión 2 va a ser igual a la fuerza 2 por el área 2. Si la fuerza necesaria para mover esos dos va a ser igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. Entonces simplemente sumamos esas dos expresiones, ¿no? O sea, despejamos de acá la fuerza 1 y la fuerza 2 y las sumamos. ¿Eso qué sería igual? Sería igual a fuerza e igual a altura 1. En la foto que les envié acá dice 2, pero es 1, ya lo corrigen, por favor. Más viscosidad 2, velocidad 2, altura 2, y el área 2 y área 1 es la misma, las dos son la misma. Entonces esto les quedaría eso sería. ¿Tienen alguna duda con este ejercicio? Chicos. Bien, bueno, entonces estos serían los 5 ejercicios que tienen que ustedes colocarlo en su carpeta. ¿Ya? Auxiliar, buen día. Una consultita. ¿El tipo de hoja para presentar las carpetas es en bond o puede ser en cualquier hoja? Preferiblemente en bond. Bueno, tienen que hacerlo en hoja bond. ¿No le dijo nada al ingeniero? ¿Ni cómo tienen que hacerlo? No. ¿Ah? No dijo.
Solo ese es hoja bond, no tiene que ser hoja bond para que sea bonito. Ustedes le hacen un margen, lo imprimen o ya no sé, si empiezan a hacerlo hoy no les da tiempo, ya lo hacen sin margen, pero es mejor que esté así, es mejor que esté presentable. Y el cuadradito, ¿le dijo así o cómo le dijo el ingeniero? No dijo nada, pero mejor sería su asesoramiento de usted, ¿no? Como es parte de la materia. Ya. Entonces, si ustedes ya han avanzado con su práctico y no han hecho, digamos, este cuadradito acá, lo que hacen es solo colocarle su nombre acá arriba. Por ejemplo, si yo me llamo Adán Guzmán, aquí coloco Adán Guzmán, digamos, ¿no? Adán Guzmán y me registro. Me imagino que ustedes ya están, bueno, ya han terminado por lo menos el resumen, ¿no? O están en ello. Así como en Racional. Así como en Racional, exactamente. Bueno, el mismo docente, el mismo método. Y para los que son eléctricos y no han llevado Racional, bueno, van a ser primera vez que lo vean a Sauman, ¿no? Si ustedes ya han empezado su práctico y no han hecho este modelo, simplemente acá arriba escriben su nombre, ¿no? Si ustedes todavía no han empezado, o para el siguiente, ustedes hacen acá un pequeño cuadradito, colocan su nombre, su registro y la fecha. De esa manera. ¿Por qué hace esto? Es que el ingeniero, la verdad, se da cuenta que muchas veces ustedes copian del práctico de su compañero o del semestre pasado. Tienen que tener cuidado con hacerlo enojar al ingeniero. ¿Por qué? Porque, bueno, él se esfuerza, ¿no? Para enseñarle, creo que está grabando sus clases. Y cuando los pilla, digamos, copiando los prácticos, claro, se molesta mucho, ¿no? Y bueno, está bien. Y es más exigente. Entonces este es el formato. Este es el formato para hacer las hojas del práctico. Como les digo, si ustedes ya han empezado y no han hecho así, colocan acá arriba. Ya la siguiente lo hacen así. De nuevo les repito que esto es importante. No va a haber un trabajo práctico 1, trabajo práctico 2, 3, 4. Y Leo le va a pedir que junten todo eso y lo presenten en una carpeta. El ingeniero es flexible con la presentación. Por ejemplo, si a les dice, preséntemelo a las 12 del día 13, si ustedes los presentan a las 12:30 o 1, el ingeniero los acepta, ¿no? Igual el trabajo práctico 2, el 3, el 4. El que es sumamente importante es la carpeta de trabajo práctico. O sea, la suma de todo esto. Si por alguna razón, digamos, ustedes hicieron el 1, hicieron el 2, el 3, pero no hicieron el 4, preséntenlo como tienen, o sea, preséntenlo incompleto. Es mejor presentarlo incompleto que no presentarlo, porque si ustedes no lo presentan o lo presentan tarde, van a tener 0. Aunque sea 1 minuto, 2 minutos, el sistema directamente les coloca 0. Y el ingeniero le va a recalcar eso, igual. Y si les pone 0, afecta mucho su nota final. Incluso si ustedes hacen bien su carpeta, todo les puede ayudar a aprobar la materia. Ya, es importante eso. No presentarla tarde. Una consulta. En la carpeta dice tinta azul, ¿todo con tinta azul? ¿O se puede usar otro? Sí, preferentemente utilicen tinta azul, digamos, para hacer los resúmenes y para hacer su nombre. Ahora, si ustedes quieren hacer, digamos, un gráfico, un dibujo, utilicen tinta negra o la que quieran. Ahora ya, si ustedes ya recién ven esto, ya han avanzado el práctico, hasta donde hicieron está bien con tinta negra, así continúen con tinta azul. Ya los demás, solo con tinta azul. Una consulta, Auxiliar. En esto tengo una confusión. Cuando dice entrega del TP1 miércoles 00, ¿se refiere a martes amaneciendo miércoles? Ajá, exactamente. Acá les muestro.